todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Práctica Test. Estamos comenzando un nuevo episodio de nuestro podcast live y queremos invitar a todas las personas que están preparando en verano su examen teórico de conducción a escuchar todos los capítulos del podcast que son cíclicos. Vamos revisando el libro una y otra vez y utilizamos algo muy importante, utilizamos la empatía, porque hay que volver al inicio cada vez que una persona está preparando su examen teórico de conducción y se enfrenta a estos contenidos tan extraños, a cosas que hay que aprender ahora que son muchas más de las que tuvimos que aprender nosotros cuando sacamos licencia, los que sacamos hace 10 o 20 años tal vez. ¿Ya? Así que, ¿está difícil? Sí, está difícil. Pero hay dos claves muy importantes. Una, aprovechar todos los recursos disponibles, sobre todo en Práctica Test. Hay muchísimo material gratuito que tenemos publicado, desde los podcasts que están en Spotify hasta material en la misma plataforma. Puedes hacer un test gratuito al día, pero si tienes la cuenta Premium, ahí estás asegurando tu aprobación en el examen, porque están todos los recursos. ¿Cómo lo aseguras? Obtienes tu cuenta Premium y luego, por supuesto, pones de tu parte y aprovecha todos los recursos que hay. Siempre decimos, en la plataforma aprieta todos los botones. Nada se va a echar a perder. Revisa todos los materiales, audiolibros, resúmenes, etc. Y sin más que decir, saludamos a nuestro profe Anthony para que nos cuente sobre el tema conducción eficiente, profe. ¿Cómo está, David? Bien, profe, muy bien, Bueno. gracias. Bueno, en este tema, el tema número 8 del libro para la conducción en Chile, Ya, perfecto. titulado Conducción Eficiente, en este tema nos entregan herramientas, ¿cierto?, necesarias para reducir el consumo de combustible. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Que quizás con el mismo combustible vamos a circular más, vamos a andar más, por así decirlo. Pero no tan solo la eficiencia se centra en eso, ¿cierto? Sino Obviamente que no. es No, mucho más que también, eso. Claro, es como eso, es como lo principal, pero obviamente, aparte de esto, esta importancia radica en que mejorar nuestros hábitos de conducción, no solamente vamos a lograr ese beneficio que es nuestro, obviamente, que es para reducir el consumo y el gasto, en este caso también para el medio ambiente. Ah, Ya. mira, cuida el medio ambiente. Cuidamos el medio ambiente porque si nosotros gastamos menos combustibles, obviamente nuestras Contaminamos emisiones menos. van a ser menos también y vamos a contribuir con el medio ambiente y también la seguridad en las calles, porque va muy de la mano. Esto mira. va muy de la mano el tema de la convivencia vial, de una conducción Ya. segura, seguridad vial y la conducción eficiente. ¿Ya? Que al principio, cuando uno está aprendiendo, como la mayoría de quienes seguramente nos están siguiendo, que están sacando licencia, ya han tenido sus clases en las escuelas de conductores, la mayoría, ¿cierto? Es más fácil, aunque ustedes no lo crean. Al principio es difícil conducir, pero es fácil llevar una conducción eficiente, llevar una conducción segura en los primeros años. Claro. Es muy difícil después, cuando las personas tomamos, en general, un exceso de confianza, ¿cierto? Y andamos más rápido tal vez de lo permitido o al límite de las cosas, ¿cierto? Porque la velocidad que dice la ley es un límite máximo, pero siempre hay que contextualizarlo. O sea, 30 fuera de una escuela está bien, pero si está lleno de niños, si había un evento ese día, si hay auto estacionado, tal vez tenga que ir incluso más lento, Exactamente. ¿cierto? Profe, entonces vamos a revisar de qué se trata este tema y qué nos pueden preguntar en el examen teórico de conducción, partiendo por la definición de conducción eficiente. Claro, como bien decías tú, claro, nosotros cuando recién estamos comenzando a conducir, en este caso se puede hacer más fácil esta parte porque tenemos una percepción del riesgo mucho más alta, Ya, perfecto. ¿cierto? Sobre todo muchas personas la tienen demasiado alta porque les da miedo conducir muchas veces y de a poco vamos tomando esa confianza y ya después cuando llevamos años manejando ya la percepción del riesgo baja, ya quizás muchas veces baja demasiado, ya no percibimos riesgo en la conducción, pero sabemos que siempre hay algún riesgo de verse envuelto en un siniestro, obviamente. Entonces, acá, ¿qué entendemos por conducción eficiente? Esto lo vamos a utilizar, en este caso, este concepto, para referirnos a una actitud y un tipo de conducción. Ah, mira, Ya, mira qué una interesante. actitud frente a la conducción, una actitud que yo voy a adoptar y eso obviamente va a derivar en un tipo de conducción que al final me va a permitir reducir, obviamente, el consumo del vehículo, el Perfecto. consumo energético del vehículo. Cualquiera de los que están aprendiendo dirían, pero yo escucho de los conductores experimentados que siempre hablan de cuánto rinde tu vehículo por litro, están preocupados de los 2 pesos más baratos que puede salir la benzina, porque es carísima, ¿cierto? Están muy preocupados de eso, pero en la práctica no normalmente practican una conducción eficiente, ¿cierto? Porque aceleran en exceso, frenan a último minuto, y todo eso tiene que ver con la conducción eficiente. ¿Y de qué se trata esta actitud, profe, esta forma de conducir? ¿Qué es lo que incluye? ¿Qué debo saber?
Bueno. Bueno, aquí voy a ir leyendo un poco lo que dice acá en el libro. Dice: la información contenida en este capítulo tiene por objetivo esencial ayudarte a crear hábitos. Ya tenemos que crear algunos hábitos que nos permitirán mejorar la conducción en forma continua, así como atender algunos aspectos básicos de mantenimiento del vehículo, lo que finalmente incidirá en la reducción de un consumo de combustible. Mira, ¿Ya? mira qué interesante. Tenemos un dato que puede aparecer, ¿cierto?, en alguna pregunta de examen. Dice: diversos estudios realizados por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética han demostrado que aplicar técnicas de conducción eficiente permite reducir entre un 10 y un 15% el consumo de combustible. Seguro puede salir en el examen, ¿cierto? Sí. Todos los porcentajes van al examen. Entre un 10 y un 15% de consumo de combustible se puede ahorrar con conducción eficiente. Exactamente, según estos estudios de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. Perfecto, profe, ¿Ya? perfecto. Entonces, ¿cómo incide la conducción eficiente en el consumo? Ajá. ¿Ya? Los beneficios de la conducción eficiente se manifiestan principalmente en un menor costo de viaje Ya. y un menor costo de mantención del vehículo también. ¿Por Perfecto. qué dirán muchas personas? Porque obviamente si nosotros adoptamos estas técnicas, estas actitudes para poder conducir de una forma eficiente, vamos a ahorrar combustible, ¿cierto? Al final el viaje va a salir mucho más barato. El mismo viaje que quizás podemos realizar todos los días hacia el trabajo, no sé, 30, 40 kilómetros diarios. Si nosotros adoptamos una conducción eficiente, vamos a gastar menos combustible, menos litros de combustible, obviamente, si es que tomamos esta actitud. Y también, al momento de realizar las mantenciones, también vamos a ahorrar. Mira ¿Por qué qué? interesante. Porque, bueno, entre todas las técnicas y los consejos que aparecen en este capítulo, hay muchos que van a ayudar a que nosotros desgastemos menos los frenos de nuestro vehículo, que desgastemos menos los neumáticos, ¿cierto? Y otras piezas que se van desgastando obviamente, a mayor exigencia que le damos al vehículo. Muchas veces nosotros exigimos nuestro vehículo innecesariamente. Mira. ¿Ya? Entonces, una aclaración, dos cosas para todos los que nos están escuchando, ya quienes lo están escuchando en Spotify, y con la grabación que queda luego de este live. Entonces, la conducción eficiente en el libro, ¿cierto? Son un listado de técnicas. Sí. Y esas técnicas yo me las aprendo para que incidan en mi conducción y para responder en el examen teórico de conducción. Me aprendo para esas dos cosas, ¿cierto? Y esas técnicas son en general muy relacionadas con la mantención del vehículo, por un lado, cambiar los filtros cuando corresponde, el combustible adecuado, el aire que corresponde en los neumáticos, todo lo que yo puedo revisar, mantenerlo al día, ¿cierto? Sí. Por un lado. Y por otro lado, tiene mucho que ver con mi forma de conducir. Exacto. No frenar de último minuto, programar el frenado, mantener una buena distancia con lo otro. Y esas son las técnicas que vamos a analizar, ¿cierto, profe? Exacto. Esa es como la globalidad para que todos lo puedan entender. Hay que pensar que hay gente que es primera vez que abre este libro y se prepara para el examen. Y también hay otros que tristemente han reprobado y eso afecta y uno se frustra, ¿cierto? Y hay gente que incluso después dice, la he reprobado 5 veces, no quiero más. Y se siente muy mal. Es como, por ejemplo, aquí, porque dice de una actitud, porque es comparable, por ejemplo, con la actitud que puedo tomar yo en la vida. Si yo obviamente estoy siempre apurado, siempre estresado, llevo una rutina mala, a lo mejor no me alimento bien, no hago ejercicio, obviamente eso va a ir dañando obviamente mi misma salud. Al final del día voy a gastar más porque voy a tener que ir al médico, voy a tener que... Y quizás se va a ir deteriorando mi cuerpo. Lo mismo pasa con el vehículo. Mira qué interesante. Dijiste una palabra clave, profe. No está en el libro, pero va a servir para entenderlo. Si queremos lograr un hábito, hay un paso anterior que se llama rutina. Tú dijiste rutina. Exacto. Entonces, si pensamos en orden, uno diría actitud. O sea, primero tengo que querer hacer esto. Segundo, debo practicarlo. ¿La rutina cuál puede ser? Que normalmente yo revise el aire en mi neumático, no sé, al menos una vez al mes o una vez a la semana. Hay gente que nunca lo revisa, ¿ya? Hasta que los neumáticos están en el suelo, literalmente, y gastan mucho combustible, desgastan de manera dispareja el neumático. Entonces, si yo hago esa rutina, por ejemplo, en mi primer año con auto, voy a sacar licencia ahora en este año, en verano, igual que todos los que nos están viendo en este momento y escuchando, voy a sacar licencia, tal vez me voy a comprar un auto y en este primer año voy a ser súper aplicado, ¿cierto? Y eso va a ser rutina. Si el segundo año continúo, ya es un hábito. Exacto. Entonces, para llegar al hábito hay que tener rutina. ¿Qué debemos saber, profe? Cuéntenos. Ya. Bueno, hablando de rutina, la primera recomendación va directamente ahí, como por ejemplo, planifica tu recorrido. ¿Cómo puedo planificarlo? Yo, por ejemplo, si yo también puedo hacerme una rutina o un hábito de levantarme a lo mejor un poco más temprano, no salir apurado con el vehículo, yo me levanto antes, yo planifico mi recorrido, busco obviamente antes de conducir, busco en el GPS,
en el sistema que podemos tener nosotros en los Perfecto. mapas, todo, aprovechar la tecnología, puedo ver cuál es la ruta obviamente más amigable para poder llegar a mi trabajo, donde quizás no voy a andar menos kilómetros y voy a evitar rutas muy congestionadas. Mira. Ya, entonces es súper bueno planificar. Ya lo primero que debemos considerar para tener una conducción eficiente es planificar la ruta y salir con tiempo. Ya, muy bien. Es posible que desconozca la existencia de rutas más cortas para llegar a un mismo destino. Es por eso que te recomendamos revisar previamente el mapa a fin de identificar y optar por alternativas que acorten tu trayecto. De este modo evitarás recorrer kilómetros extras que te obliguen a gastar más combustible. Mira, eso pasa en la rutina durante el año y en vacaciones es muy interesante que teniendo toda esta herramienta del Global Position System, el GPS dentro del celular, no siempre uno lo revisa antes de irse de vacaciones. ¿Ya? Y uno debería revisarlo siempre, ¿ya? Porque si no uno pasa malos momentos en el fondo, se encuentra con atochamiento, tristemente a veces con siniestros en el camino. Entonces, esto está pensado en que sea un hábito, ¿cierto? Aprovechar la herramienta antes de subirse al vehículo y programar un poco o planificar cada viaje. Claro, ¿cierto? muchas veces nosotros ya una vez que salimos y no miramos el GPS y nos metimos ya en el taco o ya me subí a la autopista quizás Ajá. y justamente como dices tú hay un siniestro o algo, ya no tengo nada que hacer, solamente mirar el GPS y fijarme cuánto me voy a demorar, ya de ahí ya no puedo cambiar Ya no la hay ruta. mucho que hacer. No hay mucho que hacer, entonces yo lo hubiese planificado, lo hubiese hecho antes, me hubiese dado cuenta y quizás hubiese podido tomar otra ruta alternativa que quizás me hubiese demorado mucho menos y hubiese gastado menos combustible. Claro, y cuando se trata de trabajo y estudio, uno está amarrado a los horarios. Pero a veces cuando se trata de cosas que son, por ejemplo, para la familia, como ir de compras, ya no sé, ir al supermercado, que obviamente es vital, uno podría programar el horario en el que va, si tiene tiempo para hacerlo. Y así yo podría revisar en el mapa y decir, oye, me sale mucho mejor ir en X horario porque gasto menos combustible, hay menos personas y es más fácil estacionar, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Hay que pensar también en ello. Prepara tu vehículo para el viaje, profe. ¿Cómo preparo el vehículo para el viaje? Ya. ¿Qué Aquí cosas dice debo tomar que en cuenta? para mover una carga más grande se necesita más fuerza. ¿Ya? Ya que obviamente para mover una carga más pequeña, o sea, un vehículo cargado con más pasajeros, con equipaje, va a gastar más combustible que con un vehículo más liviano, ¿cierto? Perfecto. De la misma forma, mientras más cargo o peso tenga el vehículo, este requiere más fuerza para moverla. Esta fuerza se obtiene gracias a la energía obtenida por el combustible. ¿Ya? Así que a mayor peso se tenga en el vehículo, mayor será el consumo de combustible. Verifica no tener objetos de excesivo peso para el viaje, como cajas de herramientas o portaequipajes en el techo, cuando no sean realmente necesarios. Perfecto. ¿Ya? Guárdalos en otro lugar donde no impliquen un gasto energético. Mira qué interesante, profe, porque justo en esta época, ya este podcast lo estamos transmitiendo en vivo y después queda grabado, ¿cierto? Es enero, plenas vacaciones, ¿cierto? Entonces esto se conecta mucho con el tema de las vacaciones en el auto familiar o en el auto donde uno va con los amigos, tal vez de vacaciones. Hay que tener claro que al poner los bolsos, la mochila, llevar más gente, voy a gastar más combustible. Exacto. ¿Cierto? El vehículo gasta más cuando lleva más peso. Y cambia la aerodinámica, ¿cierto? Eso también influye. Sí, también. Claro, La maniobrabilidad del claro, vehículo. luego habla de la aerodinámica. Ah, ya ¿cierto? más adelante Hasta lo detallamos. Hasta Bien. hablando solamente del peso, o sea, mayor peso. Hay objetos que muchas veces no son necesarios. Yo recuerdo mi abuelo cuando salía en su vehículo, Ajá. un vehículo más antiguo, siempre tenía un bidón, pero grande. ¿Ya? Un bidón, yo creo que, no sé, unos 100 litros con agua. Lo llevaba por si acaso porque los vehículos antiguos hay que aclarar que a Claro. veces necesitaban agua, ¿cierto? Consumían, bueno, en ese tiempo se veía mucho más que uno le echaba agua nomás al vehículo. Y se echan a perder por Obviamente, dentro. ahora no, ahora uno sabe, tenemos más información. Pero ¿quiénes nos están escuchando ahora? ¿Mm? Para el examen teórico de conducción. Si dijera una pregunta, ¿es posible echarle agua al auto? Obviamente la respuesta es que no. ¿Qué líquido debemos utilizar para enfriar el vehículo? Líquido refrigerante. Líquido refrigerante con anticongelante. Con anticongelante, Cierto, exactamente. O sea, el líquido refrigerante tiene esas características. esas cualidades, que es anticongelante, obviamente no toma temperatura tan alta, es antioxidante, no junta sarro ni óxido en los Mira. circuitos del motor, por ejemplo. Entonces, siempre tenemos que evitar, obviamente, no deberíamos echarle agua. Antiguamente la gente sí lo hacía. Y andaban con agua en el Y auto andaban con un por bidón precaución. gigante, claro, y ese bidón era pesado, era Sí, como bueno. montar con una persona más en el vehículo siempre.
entonces obviamente ahí no estábamos cuidando el tema del peso o herramientas, cajas de herramientas, de repente si Es al que los final- vehículos antiguos también tenían la posibilidad que uno podía arreglar más cosas que ahora. Ahora es Exacto. muy difícil, ¿cierto? Claro, es muy difícil y un vehículo, por ejemplo, un vehículo en perfectas condiciones no debería consumir líquido refrigerante, a menos que, por ejemplo, tenga un Exactamente. problema grave, que te caiga justo una piedra y te rompa una cañería ahí o una manguera, ocurriría. claro, pero ahí obviamente igual es fácil conseguir el refrigerante en los mismos servicentros, así como para andar trayendo un bidón arriba, No es tan necesario. no es tan necesario, ¿ya? Ahora, si alguien va a ir a recorrer la Patagonia o el norte, Exactamente. claro, tal vez en un recorrido largo y en un vehículo grande podría llevar alguno como precaución, podría ser, pero lo normal, lo más común es que no, que uno Exacto. revise estos niveles, ¿cierto? Exactamente. ¿Qué pasa, profe? Hablamos de la carga, ¿cierto? Si un vehículo lleva más peso, hace más fuerza, gasta más combustible, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la aerodinámica? Ya. La aerodinámica, por ejemplo, todo lo que me genere, en este caso, resistencia al viento, ya como por ejemplo un equipo portaequipaje, un bulto arriba, una parrilla con un bulto, todo esto que va a generar resistencia al viento, eso obviamente no, aquí en ese momento no estoy cuidando mi aerodinámica, va a crear esta resistencia al viento, a mí me detiene el vehículo. Perfecto. Ya me lo va frenando, por así decirlo, sobre todo a altas velocidades. Es como Ya. que yo me pusiera un paracaídas y tratara de correr, Exactamente, ¿cierto? algo Eso así. va a ser resistencia y me va a costar más. Claro, por algo los vehículos, por ejemplo, los vehículos son aerodinámicos la mayoría, obviamente. La mayoría. Quizás un bus no, porque algo de pasajero es cuadrado directamente, pero mayormente los vehículos que nosotros vemos tienen esta aerodinámica para, obviamente, no tener esta resistencia al viento. Si nosotros ponemos un bulto arriba, un portaequipaje, Que obviamente, Muy común en vacaciones. se va a dar que el vehículo va a gastar más combustible. Y Ya, en el entonces, libro aparece el dibujo, ¿cierto? De ese bulto que puede ser un portaequipaje, por ejemplo. Claro, Que eso. también son aerodinámicos. Sí, también son aerodinámicos, pero todo esto obviamente no va a jugarnos en contra de la aerodinámica del vehículo y obviamente ahí tenemos que ver costo-beneficio. Si vamos a salir de vacaciones, si lo necesitamos, obviamente lo utilizamos. Ya si no hay, ahí no hay otra Claro, opción, tenemos obvio. que llevar equipaje. Pero una vez que volvemos, No voy a ir a trabajar con esta cúpula vacía. claro, mucha ¿cierto? gente dice, no sé, eso, puta, no lo quiero bajar porque me va a ocupar todo el espacio de la bodega o dónde lo dejo, no, déjalo ahí en el auto hasta Que el de otro verdad, año. puesto en el auto no se ven tan gigantes, pero tú lo sacas. Imagínate vivir en un departamento donde guarda esa tremenda cosa, Claro. que aunque sea de 200 litros la capacidad, ya son gigantes. Exacto, pero ¿Cierto? tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, un bulto, un portaequipaje en el techo, el consumo se puede incrementar en un 20% en carretera. Mira, ¿Ya? Un 20% en carretera. Y otro dato para que puedan anotar ahí. perfecto. Eso te ¿Ya? iba a preguntar, como pregunta de examen. ¿Cuánto aumenta el consumo en carretera con un portaequipaje de techo? Hasta un 20%. Hasta un 20%. Perfecto, profe. ¿Qué podemos ver ahora con algo súper común, que es una de las cosas que todo automovilista puede aprender prontamente, ¿cierto? A cuidar el vehículo, que tiene que ver con la presión del aire en los neumáticos, ¿cierto? Exactamente. Bueno, sabemos que el exceso de presión Ya. de aire en los neumáticos no es lo recomendable. Ah, ya que estén así tampoco. sobreinflados no es Pero bueno. en este caso, como estamos hablando de conducción eficiente, nos dice que un neumático con menos aire del necesario o del exigido por el fabricante exige más trabajo para mover el auto. Ya el Perfecto. vehículo va a estar más pesado. Nosotros nos damos cuenta inmediatamente cuando nuestros neumáticos están bajo el nivel de aire, el vehículo se siente más pesado. Por lo cual el motor obviamente va a necesitar realizar más esfuerzo para mover este vehículo. Estos neumáticos desinflados obviamente van a presentar más no sé, van a presentar Dificultades, problemas. Claro, No van a rendir al máximo. exactamente. Y no van a rodar tan fácil, por así decirlo. Porque esto de ponerle más o menos aire a los neumáticos en general de algún vehículo se utiliza mucho en excepciones deportivas, sobre todo, ¿cierto? Claro. Pero la regularidad, lo que todos vamos a hacer con nuestra licencia clase B, tiene que ver con respetar lo que el fabricante recomienda. Exactamente. ¿Y cómo puedo saber lo que el fabricante recomienda, profe? ¿Dónde está esa información? Esa información puede estar en el manual del vehículo o también podemos buscarlo en una etiqueta. Mayormente siempre está nosotros abrimos la puerta del conductor, en el pilar, ¿cierto? De la puerta, ahí podemos encontrar una etiqueta, nos vamos a dar cuenta porque tiene muchos números. Ahí tendríamos que buscar, obviamente. Una etiqueta como metálica, una la mayoría de las etiqueta veces. metálica, algunas Hay veces una no. blanca. Sí, también son adhesivos. Ahí tendríamos que buscar, obviamente, siempre en nuestro modelo de vehículo se presenta en distintos tipos de tamaños de neumáticos o de llantas. Ya, perfecto. Entonces tenemos que ubicar nuestro neumático, saberle a nuestro neumático, leer cuál es la medida que estamos utilizando, que el modelo en este específico de mi vehículo está utilizando, y buscamos ahí en esa etiqueta y nos vamos a dar cuenta que te presenta dos medidas en PSI, ¿Ya? ¿ya?
que Que esa es la presión de aire en el neumático. Exactamente. Ya que esa sigla está en inglés, Ujú. ya que es claro, presión partículas o algo por pulgada, Ajá. ya por pulgada de aire, algo así. Entonces te va a Por mostrar pulgada cúbica, ¿no? algo así, Sí. ¿no? Sí, una vez yo lo leí, Ya. es una sigla en inglés. Perfecto. ¿Ya? Y te va a mostrar cuánto es lo recomendable, por ejemplo, los neumáticos delanteros y los neumáticos traseros en situaciones normales. Pero, por ejemplo, si vas a sobrecargar el auto, en la maleta sobre todo, te da otra medida. Mayormente los neumáticos traseros tienen que ir un poquito más inflados. Perfecto. O sea, cuando llevo más peso, tengo que inflar un poco más los neumáticos. Exactamente, pero siempre fijándose En base a lo que diga. el fabricante. Ahora, ¿qué pasa con esta falta de aire? ¿Cómo puede afectar el consumo? Números, profe. Sí. Si le falta tantos PSI, gasto tanto por ciento más, porque eso me pueden preguntar en el examen teórico. Claro, acá dice que se estima que una reducción de 5 PSI del nivel óptimo del aire en los neumáticos puede incrementar el consumo de combustible en un 3%. Perfecto. O sea, Ya. si el fabricante dice 35 PSI, yo le he hecho 30, estoy gastando un 3% más. Exacto. 3 pesos por cada 100 pesos, ¿cierto? Sí. 300 por cada 1000. Perfecto. Eso se suma, ¿ya? Imagínense ustedes que escuchan a los conductores que tienen más experiencia, 5 pesos por litro es harta plata cuando tú conduces todo el año y ocupas mucho el vehículo, ¿cierto? Exactamente. ¿Cuáles son, profe, los beneficios de mantener bien el vehículo? Esto se parece mucho al estado físico y al bienestar, Claro. que ahora tiene una visión más global respecto a nosotros, a las personas. Respecto al vehículo, deberíamos evolucionar como en la misma línea, ¿cierto? Claro. A tener una cultura de mayor cuidado del vehículo, no hacer esto que tal vez algunas personas hacen, que compro un vehículo usado, no me interesa, como venía, no lo trato bien y después lo vendo nomás, porque total no me importa lo que otro pueda ver, ¿cierto? Entonces es muy importante que, así como nos cuidamos nosotros, podamos cuidar también nuestro vehículo. Para la conducción eficiente, profe, en este tema, ¿qué beneficios entrega un buen mantenimiento y qué debo aprender para el examen? Ya. Bueno, acá dice que lo primero es permite conducir de forma segura. Obviamente, si yo realizo un buen mantenimiento, yo soy consciente de que hice el mantenimiento de mi vehículo, los neumáticos están en buenas condiciones, los frenos, el cambio de aceite como corresponde, obviamente voy a estar más seguro de mi vehículo. Perfecto. Me va a dar más seguridad y a la vez voy a tener la seguridad que el vehículo no me va a fallar. Mira, ¿Ya? Aumenta la vida útil de sus componentes también, ¿cierto? Si nosotros no hacemos, por ejemplo, no hacemos el cambio de aceite como corresponde, donde corresponde, obviamente el motor se va a ir desgastando, va a haber más fricción entre sus partes móviles y partes fijas y obviamente su vida útil va un a ejemplo disminuir. simple. Yo imagino que un vehículo, y he conocido casos de gente que no le cambia el aceite en años. Imaginemos que te compra un vehículo nuevo, no le cambia aceite, que es una de las partes de la mantención en 3 o 4 años. El vehículo va a seguir andando. Claro. Pero cada vez va a consumir más combustible, ¿cierto? Claro. Entonces eso ya no sería eficiente. Además estoy echando a perder todos los sistemas que tiene. Entonces si yo cuido el vehículo, también después lo voy a poder vender muy bien, ¿cierto? Claro. Así que eso también es muy, muy bueno. Exactamente. Y como se dice en buen chileno, nunca me va a dejar tirado, ¿cierto? Exacto. Entonces, también mantienes un buen rendimiento de combustible, como decía, Ya, obviamente, perfecto. si yo realizo el cambio de filtros como corresponde, si yo, por ejemplo, el filtro de aire no lo cambio, está sucio, está tapado ya de tanta suciedad que está absorbiendo Ajá. este filtro, quizás la mezcla de aire-combustible No sea la óptima. no sea la óptima, quizás va a ser más rica la mezcla en combustible que en aire, porque Y va a tomar más combustible. va a tomar más combustible. Que eso es para la combustión, ¿se entiende, cierto? Exactamente, entonces voy a estar gastando más combustible, voy a estar quemando combustible innecesariamente. Ya no va a ser una mezcla óptima y no voy a estar sacando el rendimiento óptimo del auto. Óptimo. ¿Y en porcentajes, profe? Estos filtros, si yo no los cambio, ¿cuánto más puedo gastar? Dice acá que un filtro de combustible en mal estado puede incrementar el consumo en 0.5 debido a que la bomba debe hacer más fuerza para llevarlo hasta el motor. Ya todo lo que sea más esfuerzo de cualquier componente del motor va a gastar más combustible. Ya Perfecto. por eso que el aire acondicionado gasta combustible también. Más adelante lo vamos a ver. Ya si la bomba de combustible tiene que trabajar más, obviamente se refuerza también más el motor. El motor es el que alimenta todos los sistemas al final. El corazón del vehículo, igual que Exactamente. nosotros, ¿cierto? Y un filtro de aire sucio puede llegar a perjudicar en 1.5 el rendimiento, pues al no haber suficiente aire disponible o bien al estar contaminado el combustible no se logra utilizar al 100%. Por eso se dice que esto es una actitud, la conducción eficiente al inicio, porque si en el fondo no soy preocupado por mi auto, no le voy a hacer todas estas cosas y todos esos pequeños porcentajes se van a ir sumando. Finalmente voy a gastar más, Exacto. ¿cierto? Perfecto, profe. Ahora vamos a las recomendaciones para aplicar durante el trayecto. Exacto.
Ya, vamos. ¿Cuál es la primera recomendación, profe? Bueno, dice aquí la recomendación, enciende el motor sin pisar el acelerador. Eso era algo que ocurría con nuestros abuelos y tal vez nuestros padres. Claro. Que decían, claro. aceléralo un poco. Calienta el vehículo antes de salir. ¿Cierto? Claro, los vehículos antiguos más convencionales no tenían estos sistemas inteligentes, no tenían computador, Las baterías que hay por ahora. ejemplo. Entonces, claro, ahora los vehículos son tan automatizados, por así decirlo, que cuando el vehículo se siente frío, por así decirlo, la partida en frío, necesita obviamente subir un poco la temperatura, mezcla. Inyecta más combustible al principio, inyecta más aire para que se suban un poco las revoluciones, se mantiene hasta el momento que el vehículo tomó temperatura y se regula solo. O sea, todo esto se regula solo. Deja ingresar más aire al principio todo a través del computador del vehículo. Entonces no es necesario encender el vehículo y acelerarlo un poco. No Claro, es necesario. antiguamente los vehículos no tenían estos sistemas, ¿cierto? Entonces nosotros teníamos que hacer todo el trabajo, teníamos que dar arranque, incluso habían unos que tenían un cebador, un chupete, el llamado. Sí, así se llama. Tenían que tirar el chupete hasta que el vehículo tomara temperatura, luego lo bajábamos y ahí se mantenía, o si no se detenían los autos. Profe, pero un consejo para las personas que van a sacar licencia ahora en este verano, pero además se van a comprar un auto, sea usado o nuevo, y lo van a tener en su casa y van a encenderlo en la mañana porque lo ocupan para ir a trabajar. Una cosa es no pisar el acelerador, pero es bueno encender el vehículo unos minutos antes de que yo salga a trabajar. Que eso puede pasar dentro de mi casa, portón cerrado me refiero. Hay gente que lo enciende, lo deja unos 5 o 10 minutos antes de salir y lo deja encendido. ¿Sirve de algo? ¿Tiene No, sentido? no es necesario. Los vehículos modernos no. No Ya. es necesario. Que es otra costumbre, no está en el libro, Claro. pero es igual que el acelerar y ya no es necesario. No es necesario. Ya, claro. perfecto. O sea, el vehículo obviamente no podemos nosotros dar arranque y salir forzándolo inmediatamente hacia el Claro. segundo, porque por ejemplo, el lubricante tarda, no sé, 10, 15 segundos, segundos ya. en subir a través de la bomba de aceite, en subir y lubricar todo el sistema. Ya no, la idea Pero no es son darle unos arranque, segundos. pero son unos segundos. No minutos ni una hora. Ideal, no tampoco, al final tampoco vamos a salir acelerando hasta el fondo que Perfecto. fue con el vehículo frío, pero sí podemos utilizarlo al tiro, dar arranque, esperar 10 segundos Y comenzar. partir, y comenzar. No es necesario eso de dejar el vehículo andando, ¿no? Si yo lo veía mucho. Es que antes era muy común, profe, Sí, por los eso lo vecinos digo. dejaban el auto andando, Sí. se iban a peinar. A tomar desayuno, el vehículo. Y desayuno. dicen, no, es que así el vehículo está bien. Y los Claro. vehículos antiguos los necesitaban. Claro. O tal vez servían más. Ahora no. Ya no, ahora es. ya no. Acelera de manera suave. ¿De qué se trata esto, profe? Bueno, evitar las aceleraciones a fondo, obviamente, porque estas aceleraciones a fondo generan mayor consumo de combustible. ¿Ya? Una persona conductora que usualmente acelera a fondo tendrá un gasto energético mucho mayor que una que lo hace de forma paulatina. ¿Ya? Por ejemplo, las aceleraciones a fondo rara vez las vamos a necesitar. Ya. No vamos Que de a- los pedales, para las personas que están aprendiendo, el embrague, ¿cierto? Ya. Yo tengo que siempre pisarlo hasta el final, a fondo, para que realmente funcione todo el tema de los discos y poder pasar las marchas. Sí. Ese pedal siempre va a fondo, cada Exacto. vez que lo ocupo, ¿cierto? A fondo y después voy sacando. El pedal de freno es gradual, ¿cierto? Pero normalmente, aunque no sea una frenada de emergencia, gradualmente voy a ir pisando hasta que llego al fondo también cuando llego a un semáforo, por ejemplo. Claro. Pero el acelerador no funciona como esos dos pedales. No, el Es acelerador- muy extraño que yo requiera acelerar mucho. Sería un caso de emergencia solamente, ¿cierto? Claro, a lo mejor si voy subiendo y voy Y el quedándome vehículo va sin muy fuerza, exigido. necesito hacer una maniobra quizás, pero no rara Muy vez. raro. Muy raro acelerar a fondo, entonces siempre tenemos que ir acelerando de manera gradual. Pero también esa aceleración debe sentirse, ¿cierto? Porque a muchas personas que están aprendiendo les pasa al revés. El libro dice no acelerar a fondo y muchas personas que están partiendo aceleran muy poco. Y se O les no apaga el aceleran. vehículo o no aceleran O no literalmente. aceleran, claro. Les da miedo el pedal, ¿cierto? Claro, no, ahí por ejemplo cuando el motor en primera, por ejemplo, mayormente uno necesita acelerarlo para subir, sobre todo si vamos en una subida. Perfecto. Ya hace poco hicimos un video ahí con el profe Mati en Valparaíso. Ahí hay que acelerar el vehículo porque que tú para mover, ahí estás en contra la gravedad. Exactamente. La gravedad te está jugando en contra, entonces tú tienes que sacarle ese rendimiento al motor para que te mueva una tonelada que pesa quizá el auto. Y ahí hay que y lo pensar suba. en ese movimiento y no en las 2000 revoluciones para el cambio de marcha. No, ahí hay que acelerar. Hay que acelerar no un poco importa que más. te pase un poco. Claro, Un no, poco, no vamos ¿cierto? a llegar a la zona roja tampoco Exacto. del tacómetro, pero sí a lo mejor 3.000, 3.500 revoluciones podemos No es llegar un fácil. problema. Y obviamente ahí sí vamos a gastar un poco más de combustible porque se da esa ocasión. Exacto. ¿ya? Quizás si yo voy subiendo y subí un poco más las revoluciones, las voy a recuperar cuando baje. Además de ¿Ya? que subir esos lugares como en Valparaíso, como ocurre acá en Chile,
es muy difícil hacerlo sin acelerar. ¿Quién lo puede hacer? Los conductores experimentados y sobre todo que viven ahí, Claro. ¿cierto? No se piensa tal vez un colectivero que sube todo el día. Él sabe justo la inclinación, conoce su auto, que todos los autos son distintos, y lo puede hacer. Quien esté aprendiendo o quienes no vivamos allá, ¿cierto? Y nos toque pasar por estos lugares que son súper difíciles, normalmente vamos a acelerar un poco más. Sí. Y eso no es un gran problema. No, ¿cierto? no, una vez cada cierto tiempo no va a pasar Exacto, no lo voy a hacer todos los días. nada. Eso es como más un consejo un poco más práctico. Sí, un consejo práctico para que no tengan miedo, porque muchas veces las personas de alrededor les van a decir, no aceleres tanto, gastaste medio litro solo en esta acelerada o cosas por el estilo. Claro. Usted tiene que estar seguro y segura. Y en ese momento el objetivo es que el vehículo suba. Ya hay Exactamente. que tener claro eso. Quedarse detenido en estas partes, sobre todo cuando uno está aprendiendo, es súper incómodo y puede ser hasta peligroso. Profe, velocidad óptima. ¿Qué significa la velocidad óptima en la conducción eficiente en el libro para la conducción en Chile? Bueno, acá por lo que entiendo yo de velocidad óptima, por lo que aparece en el libro, para la nos dice conducción obviamente que si bien en carretera se permiten límites de 90, 100 y hasta 100 kilómetros por hora, se debe tener en cuenta que a altas velocidades el rendimiento de combustible se reduce bastante, Perfecto. a la orden de un 10%, ¿ya? Y más. Ya, si viaja a grandes distancias podría justificarse el circular a velocidad máxima permitida, pero en caso de distancias menores a 100 kilómetros por hora la ganancia de tiempo es bastante baja. Perfecto. Ahí hay un recuadro que aparece en otro lugar, ¿cierto? Entonces, lo que entiendo yo acá, normas de circulación, aparece un recuadro de cuánto es lo que se gana, obviamente, por subir quizás 10 kilómetros por hora. Pero nosotros tenemos que saber, obviamente, los límites de mi vehículo y cuál es su velocidad óptima. ¿Ya? Yo, por ejemplo, si voy en un City Car pequeñito... 1.0, digamos. Hay un motor hasta 800. 800. ¿Cierto? 0.8 Y si voy sería. en quinta, a lo mejor a 120 kilómetros por hora, yo lo Va estoy muy bastante- exigido Va el pobre demasiado auto. forzado. Hay City Car que tienen 3 cilindros, ¿no? Claro. Entonces son para la ciudad, a lo mejor no son para grandes velocidades, por lo cual lo voy a llevar muy exigido y voy a estar gastando mucho más combustible. Y voy a gastar el vehículo en general, no En solo general. combustible, ¿cierto? Exactamente. Porque muchas Entonces- piezas se van a calentar en exceso, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que evitar ahí exigir nuestro vehículo y obviamente quizás ese vehículo a No, 80... y otra va a cosa, ir- ¿Mm? por la seguridad, muchos de esos vehículos están testeados en velocidades ideales y no todos están preparados para impactos en ciertas velocidades. Sobre todo City Car, ¿cierto? Claro, no, mayormente. Ningún vehículo está preparado para un alto impacto, pero especialmente los City Car que se buscan como un vehículo económico para ir a trabajar o ir a estudiar, ¿cierto? Entonces, Que también yo mayormente- me pongo en riesgo. O sea, si voy al límite máximo, 120 en la autopista, pegado, lo que dice el libro en el fondo es que si puedes, ándate a 110. O sea, Claro. la diferencia en minutos va a ser muy poca. Claro. Ese yo creo que es el mensaje, ¿cierto? Exactamente. Donde Bueno, yo puedo ir a 100 en límite, tal vez 90, y eso significa ir con tranquilidad. Por eso volvemos al inicio, salir con tiempo. Exactamente. Esa es la clave. Bueno, hay un dato que los City Car, por ejemplo, Ya. en estas pruebas que se hacen, todos tiran 0 estrellas. 0 estrellas, Cero mira. estrellas. Entonces, porque no están hechos para estos impactos grandes. O sea, son Exacto. para ciudad, para moverse en trayectos cortos. Claro. Ya, para que lo tengan claro. Ese era acelera de manera suave, la velocidad óptima, Eso. y ahora hablamos de evitar exigir el motor que va muy de la Va mano. muy de la mano, claro. Lo mismo que estamos Un diciendo, motor ¿cierto? exigido a mayor revoluciones tendrá un mayor consumo de combustible. Es por ello que se recomienda mantener las revoluciones en rangos relativamente bajos. Ya, perfecto. Esto se logra procurando mantener las marchas y cambios más altos durante la conducción, tercera o cuarta o superiores. Por ejemplo, para andar a 70 kilómetros por hora, aunque puede hacerse en cuarta o en quinta, prefiere la marcha más alta, en este caso la quinta, donde se alcanza el mayor rendimiento. Y aquí yo diría algo. No sé, la vamos a jugar un poco, pero no creo que esto lo pregunten así en el examen. No. No es necesario aprenderse esto ni de memoria, ni entenderlo tanto ahora. Ya yo creo que esto es algo que uno va a ir comprendiendo con el tiempo, en la medida que saca licencia, pero además creo que esto es relativo en cada vehículo, ¿cierto, profe? Claro, o sea, siempre las marchas más altas van a tener un mayor rendimiento. Eso sí, eso es porque lo que el tenemos motor que tener obviamente claro. va a ir a menos revoluciones, pero no siempre se puede. Y eso lo pueden preguntar en el examen, con esa Claro. frase, profe. Claro, ¿Cierto? exactamente. Con esa Que las frase. marchas altas tienen mejor rendimiento. Exacto, porque obviamente mantienen el motor en este caso trabaja a menos revoluciones. Perfecto, Ya, que las pero- personas viejitas dicen directa. Ponle Claro. directa, llévalo en quinta. ¿cierto? Exactamente. Entonces ahí, si vamos, por ejemplo, en autopista, obviamente yo, si puedo pasar la quinta, a lo mejor si voy a 70, como dice ahí el libro, voy en cuarta, a lo mejor a 2500 revoluciones. Mejor ir en Entro a quinta. la quinta y van Y me a voy a bajar los mismos quizás 70. 500, van a
bajar esas 500 revoluciones voy a ir a menos de 2000. Exacto, consume menos y hasta se siente más suave el auto. Exactamente, pero ahí siempre obviamente esto es más práctico también nuevamente, no siempre se puede. Si yo voy Es bajando relativo. un cerro y voy, no sé, a 50, no puedo tampoco apurarme con las marchas porque el auto se me va a lanzar. Sí. Ahí tengo que llevar el vehículo enganchado. Depende del vehículo, el modelo, la potencia del motor, Las el peso de la carrocería, circunstancias. el año del auto, Sí. todo. O sea, muy variable. Mantén una distancia prudente, profe. Ya, bueno, en este caso tenemos que siempre llevar una buena distancia con el vehículo que nos antecede, el que va El que va adelante. adelante de nosotros. Claro. Esto, obviamente, en caso de que este vehículo se detenga o frene de manera brusca, nosotros vamos a evitar también frenar de manera brusca. Que Estamos eso, muy- primero por seguridad, yo tengo que mantener una cierta distancia. Exactamente. ¿Cierto? Que en el fondo es lo que más pueda. Si voy muy distante, lo que todos dicen, van a empezar a entrar autos ahí todo el tema. Y hay varias formas de calcularlo y en el mismo libro salen. Pero aparte de mantener esa distancia por seguridad, ¿cuál es el punto de vista de la eficiencia al mantener esa distancia, como tú dices? Que voy a evitar, por ejemplo, ir muy dispuesto a lo que está haciendo El otro. El otro, por ejemplo, si él frena de golpe, yo voy a tener que frenar Frenar de encima. golpe. Él aceleró, yo vuelvo a acelerar para mantener esa distancia corta. Entonces voy a ir acelerando y frenando de manera constante. Y eso gasta Eso combustible, gasta las combustible. pastillas, todo. En cambio, si yo veo una buena distancia, muchas veces quizás con solamente desacelerar, quizás voy a seguir manteniendo esta distancia, voy a evitar frenar y obviamente cuando recobre, necesite volver a acelerar, no voy a haber frenado, entonces no necesito tampoco acelerar de manera brusca. Perfecto, profe. Eso es cuando voy detrás de otro vehículo. Pero cuando voy a llegar a un cruce regulado, por ejemplo, un cruce con semáforo, ¿qué debo hacer para llegar a ese lugar de buena manera? Te lo digo así para que tú nos expliques esto de programar el frenado. ¿Cómo Claro, ahí programo el podemos frenado? programar el frenado. Por ejemplo, si yo voy a mitad de cuadra, Ajá. ya ahí yo veo que ya me está dando el semáforo amarillo, yo dejo de acelerar inmediatamente. ¿Para qué voy a llegar acelerando a la esquina o unos cuantos metros hacia la esquina? Sí, ya veo que me tengo que tener. Claro. ¿Cierto? Entonces yo ahí dejo de acelerar obviamente y me voy deteniendo con la marcha puesta, siempre con el Ya, vehículo perfecto. enganchado, sin pisar el embrague todavía, voy pisando el freno de a poco, voy bajando la velocidad y al último piso el embrague antes de que el vehículo obviamente se detenga por completo. Listo, Y listo. neutro y levanto el pedal del embrague. O sea, voy programando el frenado. Mi primer freno es dejar de acelerar. Ya, mira Quitar qué el pie del interesante. Mira. acelerador. Ese es mi primer freno porque con un vehículo en una marcha puesta va a ir bajando la velocidad. Muy bien. ¿Ya? Entonces de ahí me voy apoyando con el Que de hecho, freno. si yo saco el pedal del acelerador en una marcha puesta, el vehículo en movimiento se detiene, se apaga. No se va Que a es el apagar. miedo de los que están se aprendiendo, apaga, ¿cierto? No, para nada. Sienten que si sacan el pedal por completo sin pisar embrague, se me va a apagar y no se apaga. No se apaga. No, para nada. O sea, a menos que vayan en primera a 5 kilómetros por hora, claro, va a perder la velocidad y en un momento se va a detener. Exacto, ahí Pero sí. si vienen a Por eso yo 30, decía en 40, movimiento. 40 kilómetros por hora en una marcha puesta, no se va a detener el vehículo por nada. Entonces esto de evitar las frenadas de último minuto o programar tu frenado es lo que vemos en cada esquina. Exacto. Que cuando hay un semáforo o una señal pare, y sobre todo las que tienen varias pistas, los vehículos llegan de distinta manera. Hay algunos que llegan muy lentos y tranquilos y hay otros que vienen volando, literalmente, aceleran hasta el último minuto y tú te das cuenta que todos se detienen en el mismo lugar. Exacto. Y ahí es donde uno dice, aparte de programar el frenado y gastar menos combustible en los últimos metros, también tengo mayor posibilidad de frenar. En caso de que, por ejemplo, las dos faltas de los peatones son descender a la calzada sorpresivamente y cruzar el lugar no habilitado, si yo estoy bajando la velocidad porque sé que me tengo que detener, cada vez va a ser más fácil parar si es que hay un peatón. En cambio, el que acelera hasta el último minuto es muy peligroso. Claro, por eso que en un principio decía que va todo de la mano, va todo enlazado acá. Obviamente la educación vial, la convivencia vial, seguridad vial, lo que da al final una conducción eficiente. Son las bases de la conducción eficiente. Por lo mismo, porque si nosotros adoptamos esta conducción, obviamente vamos a tener muchas más probabilidades de reaccionar en caso de un percance. Perfecto, ¿Ya? profe. Ya. Lo que dice ahora, dice que si te detienes por más de un minuto, apaga el motor. Ya, Ya. esto va muy de la mano Que eso con los lo- vehículos de alta gama lo hacen solos, ¿cierto? Exacto. Ya. Ya ahí va muy de la mano con lo que dijiste hace un rato, la gente que dejaba el vehículo con el motor andando Ya. y esperaban 10 minutos. Aquí se iban a entiende terminar, que en tomar realidad no desayuno. es necesario. Claro, porque, por ejemplo, es común que durante un viaje se produzcan detenciones prolongadas e inesperadas, por ejemplo, cuando uno va viajando, va por algún... Cuando hay un taco y el taco no avanza, así se entiende más fácil, ¿cierto? Porque a veces hay taco pero está avanzando, entonces uno dice, oye, el libro decía apagarlo, lo apago a cada rato, ya, pero resulta que me tocan la bocina, estoy dejando la escoba. Hay que contextualizarlo, ¿ya? Es súper importante eso. Pero si yo voy a estar mucho rato detenido, debería apagarlo. Exacto. O, por ejemplo, en trabajos,
con trabajos en la calzada, cuando está el banderero, por ejemplo, y justamente me tocó el par y a mí me hizo parar el banderero. Y van a ser varios minutos Van para a que ser pase toda la varios otra minutos, fila. Entonces ahí yo mejor detengo el vehículo, ya no lo Perfecto. mantengo andando porque ahí voy consumiendo combustible también. Ya entonces, si me voy a detener más de un minuto, apago el motor, por lo que dice aquí en esta parte. Profe, viene el tema de los adelantamientos, ¿cierto? Pero primero repitamos otra vez qué es adelantar y qué es sobrepasar, antes de entrar en esto. Cuéntanos, profe, explíquenos otra vez con palabras técnicas y después con palabras simples para todos. ¿Qué es adelantar y qué es sobrepasar? Ya, por ejemplo, cuando yo adelanto, paso el eje de calzada para situarme delante del vehículo que me antecede. Al adelantar, Claro, y quedo al en contra adelantar. del tránsito. En algún momento, claro, al traspasar el eje de calzada, ¿Ya? yo obviamente Porque quedo cambio, contra el tránsito. claro, el eje calzada divide la dirección del tránsito. El eje de calzada es la línea que divide La dirección del tránsito. la dirección del tránsito, en este caso, los tránsitos de sentido opuesto. Entonces yo, para adelantar, quedo en contra del tránsito y después vuelvo. Y ahí ya Exactamente. terminé mi adelantamiento, ¿cierto? Exacto, ese es el adelantamiento de una maniobra. Eso es adelantar. La maniobra más peligrosa en el tránsito, diría yo. Una de las maniobras que, por más que se ocurren siniestros graves. Ya, perfecto. Desde las peligrosas. ¿Y qué es sobrepasar? Que también se trata de pasar a un vehículo. Sí, también ¿Ya? es pasar al otro vehículo. Y posicionarme delante de él Pero o seguir. Pero en este caso se hace en un mismo sentido del tránsito. Ah, Ya sin perfecto. sobrepasar el eje de la calzada, porque muchas veces, por ejemplo, en autopistas no hay un eje de calzada, está dividido, ¿cierto? Estaría en medio de las barreras, ¿cierto? Entonces no se puede, ahí no se pasa el eje de calzada, pero sí paso al otro vehículo en el mismo sentido del tránsito. Eso es Perfecto. sobrepasar. O sea, cuando una avenida, una calle, una vía tiene pistas en un mismo sentido, ¿cierto? Y no hay posibilidad de estar en contra nunca, ahí yo siempre voy a estar sobrepasando. O me van a estar Exactamente. sobrepasando. Claro, No exactamente. hay adelantamiento. En una autopista no hay adelantamientos. En autopista interurbana no hay adelantamiento. Ya, Por ejemplo, perfecto. acá en esta avenida que vemos acá, Camino Melipilla, tampoco. Porque no- tiene un bandejón central tiene un bandejón grande, central, ¿cierto? no se puede, aquí no hay un adelantamiento tampoco. Eso es sobrepasar. Sobrepasar. Perfecto, Cuando adelanto yo, por ejemplo, en vías de un solo sentido del tránsito, donde vías, caminos, por ejemplo, o calles de doble sentido del tránsito, pero una pista por sentido, por ejemplo, ahí yo estoy obligado de hacer un adelantamiento para Y si pasar al eso otro pasa en vehículo. mi examen práctico, hay una falta en el examen práctico que se llama riesgo en sentido contrario. Claro, Y eso pasa cuando uno está adelantando. exactamente. Y eso hay que evitarlo. Hay que evitarlo siempre, esas faltas siempre cuando uno en el examen práctico genera riesgo de siniestro es reprobatorio. Por eso yo creo que un buen consejo, nosotros nunca fomentamos, por supuesto, el miedo, ni mucho menos, hemos trabajado harto con el tema de la maxofobia, pero creo que un buen consejo para alguien que está aprendiendo es, sí, atrévete, ten confianza en base a lo que te diga tu instructor o quien te está enseñando, avanza paso a paso, pero si no tienes que adelantar, no lo hagas todavía. No es necesario, en muchas ocasiones hay personas que le dicen, adelanta nomás, y lo hacen al filo del peligro. Claro. ¿Ya? Es que Yo- son dos cosas distintas. Yo creo una cosa, obviamente, es estar relajado, no ir contra el tiempo, no apurarse para las Exacto. cosas. Y otra cosa es tener miedo. O sea, uno Exacto. puede ir súper tranquilo, obviamente, no apurarse y no va a tener ningún Ningún riesgo. problema. Sobre todo siempre les decimos nosotros, cuando estamos aprendiendo a conducir, yo no puedo estar apurado. Exactamente. Yo ojalá si estoy aprendiendo a conducir no tengo que llegar a una reunión a, no sé, en media hora y tengo que irme rápido aprendiendo, ¿no? Eso no va a No pasar, tiene ¿cierto? Uno cuando está en una clase no se tiene que apurar para nada porque está aprendiendo. Ojalá esa hora, esos 45 minutos de la clase, aprovechenlo al máximo y no estén apurados. Lo mismo el día del examen práctico, no se apuren, no es una prueba de tiempo. Ya no Ni evalúan. tampoco de velocidad. Hay gente que cree velocidad. que si va muy lento lo van a reprobar. Y puede ser, depende del contexto. Si voy a 20 ¿ya? Y estoy obstruyendo el tránsito, ahí puede ser. Pero en general se puede aconsejar ir a 40, por ejemplo. En una avenida, sí, Sí, a uno 40, puede ir a pero 40 si vamos tranquilamente. por un pasaje tenemos que ir a 20 mayormente, Claro. entonces siempre ahí depende de la situación, de la avenida en la cual yo rinda mi examen y todo eso. Por eso Perfecto, es súper importante conocer también el circuito. Profe, y para finalizar este tema, cuéntanos los consejos respecto a la seguridad, que también aportan a la eficiencia. Ya. Bueno, siempre se dice acá que hay que tener atención a las condiciones que rodean a la persona conductora. Siempre hay que Perfecto. estar muy atento a las condiciones. Ya, obviamente eso se va dando un poco más cuando nosotros ya vamos aprendiendo un poquito más, ya nos vamos sintiendo un poco más seguros, vamos mecanizando un poco más los movimientos, nos vamos fijando mucho más en el entorno. Ya tengo que estar súper atento a las condiciones y que el me entorno rodean. que me está rodeando para yo obviamente poder anticiparme a cualquier maniobra.
Ya si yo miro por el espejo y veo que viene un ciclista por acá o por el otro lado, ¿cierto? Un vehículo que quizás me quiere adelantar, miro hacia adelante que hay un peatón que quizás se está acercando al paso peatonal con intención, yo tengo que ir muy atento a todo, al entorno. Siempre, eso es parte también, podría decir yo, de la conducción defensiva. Aunque uno lo tiene que hacer siempre, ¿sabes dónde yo creo que es un buen ejercicio de relajación cuando uno es principiante? En el supermercado. ¿Por qué? O en el mall. Porque cuando el vehículo está estacionado en un lugar grande donde hay gente, sobre todo supermercado por los carros, es el momento para que uno mire su vehículo antes de llegar a él, por supuesto, que no hayan manchas en el suelo de aceite, que no estén desinflados los neumáticos, etcétera. Después cargar las cosas que yo haya comprado y antes de moverme, mirar el entorno. Es muy común que de un vehículo se abra una puerta, que baje un niño, que pase una persona con un carro, ¿cierto? Entonces, en esos momentos, aunque uno todavía no ha empezado a conducir, o ya ha hecho andar el vehículo, es bueno mirar en los espejos, ajustarlos de nuevo. Hay que tener mucha precaución. Uno cree que cuando va en una autopista 120 hay que tener precaución. No, también cuando uno está en cero, a punto de salir de un estacionamiento. ¿Cierto, profe? Checar los puntos ciegos siempre antes de ponerse en Siempre. movimiento igual. Ya, bueno, entonces la atención a las condiciones, lo de adelantamiento obviamente se debe tener plena seguridad de contar con la distancia necesaria para la maniobra. Esto evitará elevar demasiado las revoluciones y generar consumos excesivos. Exactamente, profe. ¿Ya? La distancia mínima con el vehículo que procede, obviamente mantener Ajá. esta distancia necesaria para evitar la colisión y así evitamos frenar y acelerar constantemente. Perfecto. Y el estado de salud, estrés y cansancio. Ya el conducir con poca atención constituye un factor de riesgo, pues incide en las conducciones erráticas, como por ejemplo un retraso en pasar las marchas, frenar con la técnica incorrecta, entre otras. O sea, aquellas personas que no conducían, que van a sacar licencia y que, digámoslo de esta manera, son acelerados, son estresados, están cansados, viven con estrés, este es un momento para sentir que están entrando a un taller de meditación, ¿cierto? Claro. O sea, es súper importante hacer un cambio al momento de tomar un vehículo. Porque yo no puedo tener esa actitud. ¿Por qué? Porque la misma conducción estresa, cansa. Exacto. Entonces, si yo traigo estas cosas previamente, se pueden sumar y puede ser muy malo, ¿cierto? Así que se aconseja incluso tratar de disfrutar la conducción, aun cuando es difícil en las calles, pero se puede. Se puede, profe. Exactamente. Te agradecemos, profe, todos los consejos. Invitamos a todos a revisar todos los capítulos que están en Spotify. Hay muchísimo material y es muy cómodo para aprender sobre el libro y poder aprobar tu examen teórico de conducción. Así que te esperamos.